Hola, mi nombre es Belén Itzayana Orozco Rubio. En este video hablaré sobre la unidad 4 que lleva como título El derecho familiar en el México prehispánico. En esta unidad se abordan diferentes culturas mexicanas y la primera de ellas es la cultura olmeca, la cual es conocida como la cultura madre, ya que fue la primera civilización en establecerse en Mesoamérica. Ellos se asentaron en los estados de Veracruz y Tabasco. Sus principales asentamientos y templos los podemos encontrar en 3 lugares, que es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Destacaron mucho porque dominaban la técnica del tallado de piedra y, como conocemos, sus famosas cabezas colosales que los distinguen de las demás culturas. Además, hablaban una lengua que se le conocía como Mixtezoque, no sé si está bien pronunciado, y en cuanto a su religión eran politeístas, adoraban a diferentes deidades como la lluvia, el fuego, la naturaleza y los animales. Su sociedad se dividía en dos, la clase dominante y la clase subordinada. La clase dominante estaba compuesta por sacerdotes guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes, mientras que la clase subordinada era el resto de la población y los campesinos. Un rey sacerdote siempre tenía a cargo a varias familias y él se hacía cargo como que de su organización. Además que las mujeres en esta cultura tenían como responsabilidades en el tejido de paños y en la elaboración de objetos de arcilla y de barro. La segunda familia es la familia tolteca. Ellos son originarios de Tula Hidalgo, del Estado de México y de Tlaxcala. Eran un pueblo guerrero donde se hablaba en náhuatl y ellos solían rendir mucho culto a sus dioses. Destacaron en la elaboración de cerámica y los metales. También expandieron mucho su territorio gracias a que pues eran invasores de otros pueblos. Sus rituales y sacrificios eran rendidos a Tlaloc generalmente, y podemos encontrar escrituras jeroglíficas en imágenes en Xochicalco, Tula y Cholula. Para ellos la familia era el núcleo de todo y era muy importante. Cuando nacía un niño hacían ceremonias donde se realizaban discursos y se hablaba de lo importante que eran los principios y los valores. Desde temprana edad a los niños se les enseñaba las responsabilidades de la vida adulta y se les inducía para que fueran aprendiendo. Las madres tenían a cargo a las niñas, mientras que los padres a los varones. Por lo tanto, una niña de la familia tolteca tenía que conocer todas las obligaciones del hogar. En esta cultura respetaban mucho a los adultos mayores y toda tu familia te inculcaba los buenos principios. Es decir, no solo tu familia nuclear te enseñaba el respeto, los principios y los valores, sino que toda tu familia. En esta cultura tienen una figura que se llama Huehuetlatoli, que es el discurso de los ancianos, que es un instrumento donde la gente mayor basaba sus principios, sus valores y sus experiencias para que posteriormente se les transmitieran a los niños y a los jóvenes. También tenemos la figura del Tzencali, que era lo referente a la casa y a la familia, al hogar, para estar enteramente juntos. Porque, como repito, para la cultura tolteca la familia estaba sobre todas las cosas. Y básicamente es eso. Actualmente hay muchos libros de diferentes autores, como de Don Miguel Ruiz, el de los 4 principios,
en donde se basa en todo esto, en las enseñanzas toltecas y en la forma en la que vivían ellos, que finalmente muchas de sus ideales fueron tomados para la época actual. La tercera familia es la familia zapoteca y mixteca. Los zapotecos son originarios del estado de Oaxaca y ellos eran muy buenos en la agricultura. Sin embargo, no eran un pueblo guerrero a diferencia de los toltecas. Destacaron porque eran buenos danzantes en la arquitectura, la pintura y la cerámica. Y para ellos la muerte era un acontecimiento muy importante y se le tenía cierto respeto. Inclusive edificaban sus casas encima de las tumbas. Tenían como práctica medicinal la trepanación, que consistía en hacer orificios en el cerebro a la gente que tenía pues enfermedades mentales, y era una práctica médica que se utilizaba en aquel entonces y se creía que con eso la persona iba a sanar. También las mujeres en esta cultura tenían un rol diferente al de los hombres, se les tomaba más en cuenta en el matrimonio, en la maternidad y en el trabajo. También eran gobernados como por reyes y practicaban mucho el trueque, hacían mucho intercambio de cosas. Mientras que la familia mixteca se desarrolló en la región alta, baja y costa. Tuvieron expansión territorial y se mezclaron junto con los zapotecos, o sea, como que se unieron. Toda su historia está en los dichosos códices, donde podemos encontrar todo sobre ellos, y los animales que destacan de esta cultura es el guajolote y el xoloescuincle. Aquí los sacerdotes tenían mucho poder y se les respetaba mucho. También en esta familia mixteca, cuando una familia iba a construir su vivienda, era como muy común que toda tu familia te ayude, ¿no? Con cosas en especie o mano de obra. Y es una costumbre que se dice que hoy en día se sigue practicando por esta cultura, ya que para ellos la familia pues igual tiene un significado muy grande, y es por eso que para todo este tipo de cosas se dan apoyo. Como cuarta familia tenemos a la familia maya, los cuales son originarios de la península de Yucatán. Como principales invenciones de esta cultura tenemos el calendario solar y lunar. Para ellos era muy importante la familia y la religión, y sus dioses la mayoría de veces eran reptiles. Además que basaban su agricultura en la astronomía y las matemáticas, ya que se desarrollaron mucho en estos temas. Para ellos el universo se divide en tres partes, que era el cielo, la tierra y el inframundo. Y en cuanto a su familia, los papás solían elegir a las parejas de sus hijos. Se dice que los novios no se conocían hasta el día de su boda porque eran matrimonios arreglados, y una vez que ya estaban casados, los novios tenían que trabajar por un tiempo para sus suegros. Además que todos los miembros de una familia dormían en una misma habitación. También se dice que los mayas creían que sus ancestros que ya habían fallecido iban a renacer en dioses, y practicaban mucho el juego de pelota. Y pues eso es como que lo más destacado de esta familia. La última familia es la familia azteca. Su lugar de origen es el Aztlán. También son conocidos como mexicas. Su dios principal era Huitzilopochtli y era un pueblo guerrero.
Ellos fundaron la ciudad de Tenochtitlán. En esta cultura, la autoridad del padre tenía un significado muy grande, además que se le permitía tener varias mujeres. Sin embargo, solo una era tomada en cuenta. La educación era obligatoria hasta los 14 años y fue un pueblo que se desarrolló sobre el agua. Su principal actividad era el cultivo, tanto de maíz como de frijol, ya que era su principal fuente de ingresos. También contaban con una figura que se llama Tlatocan, que era un organismo administrativo y judicial. También se caracteriza porque se dice que buscaban el símbolo nacional, que es la águila parada en un nopal. Las familias se organizaban en clanes. Cada clan tenía ciertas características, que eran familias de cierto rango y con cosas en común. Se podían casar hasta los 16 años y tenían que estar 4 días encerrados en una habitación, y se dice que hasta el 5.º día podían hacer el acto sexual. También creían mucho en los tlatoanis, incluso son 11 tlatoanis los de la familia azteca, que también eran como líderes políticos. Y pues básicamente es eso de esta cultura, y con esta familia azteca terminamos la unidad.